Bien, muy buenos días, hermanos. Espero que se puedan encontrar bien. Es una alegría poder estar acá nuevamente con ustedes, disfrutando un tiempo. Siempre que podemos estar acá en Monte, estamos acá en la iglesia compartiendo un ratito con la familia. Ahora tenemos motivos, ¿no?, para estar acá más seguido por la hija que está estudiando allá en La Plata, así que ya este año hemos venido como 2 o 3 veces ya y quedan un par más. Así que espero que no se cansen de poder vernos. Pero bueno, es una alegría poder estar acá, hermanos. Para mí, siempre lo he dicho, Monte es un lugar especial porque es el origen de muchas cosas buenas en mi vida. El hecho de haber venido a estudiar la palabra, de haber conocido, no, de que mi señora me haya conocido a mí. eh, y bueno, poder formar una linda familia, ver a los chicos crecer. Y también la iglesia, ¿no?, que ha tenido diferentes tiempos cuando estaban en otro lugar. Eh, Hay mucha gente que está presente aún, hay gente nueva también, así que es una alegría ver cómo el Señor va orando. Y bueno, siempre hay un trabajo constante que está realizando en su obra, ¿no? Así que bueno, Gustavo me pidió ayer que pudiese estar compartiendo eh, con ustedes en esta mañana y bueno, ya medio me esperaba eso, ¿no? Pero uno siempre tiene que estar como preparado, pero gracias por la invitación. Y bueno, quise tomar un tema que pienso que va a ser de mucha bendición. Bueno, todos los mensajes que provienen de la palabra producen eso en nuestra vida, ¿no? La bendición de Dios para nuestro andar diario. Y palabras de esta mañana es para poder animar, para poder eh, exhortarnos mutuamente a seguir adelante. Tenemos una carrera larga aún, el Señor tiene determinado nuestro tiempo acá en la tierra y mientras Él no nos llame hay cosas por hacer. Así que es algo que necesitamos estar constantemente recordándonos y animándonos. Yo pienso que cuando no hay el ánimo mutuo es como más difícil avanzar, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir en esta mañana un tiempo con su palabra. Quiero que abran sus Biblias ahí en la carta de Segunda de Corintios. Vamos a analizar un versículo. Segunda Corintios capítulo 13. Versículo 11. Segunda Corintios 13, 11. Antes de leerlo, menciono algunas cosas importantes para poder tenerlo en cuenta. Las cartas que escribió el apóstol Pablo a los Corintios tienen temas muy especiales. La primera carta que escribió aborda muchísimos temas que a nosotros nos dan luz para poder entender de que en aquel lugar habían diferentes problemas, situaciones difíciles que estaban enfrentando los hermanos allá en ese lugar, la iglesia de Corinto. Y son varios capítulos en los cuales se está tratando diferentes temas que no son menores, no son fáciles muchas veces de abordar, pero es necesario de vez en cuando se van presentando. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia y capítulo 1 al capítulo 4 habla sobre problemas de división que habían en la iglesia. Habían algunos que decían, cierto, yo soy de este, yo soy de aquel, problemas que estaban generando obviamente esa falta de crecimiento, porque cuando hay división en la iglesia no hay crecimiento. Eso está mencionado ahí en los capítulos 1 al 4. En el capítulo 5 había un caso también de inmoralidad que no se había juzgado. En el capítulo 6 habían hermanos que tenían problemas entre ellos y llevaban esos problemas a la justicia afuera de la iglesia. No eran capaces de poder resolver sus propios problemas de una manera bíblica, sino que buscaban ayuda afuera para poder dirimir aquellos problemas que tenían y obviamente generando un mal testimonio hacia afuera, provocando también que la obra de Dios no creciera. En el capítulo 7 también habla sobre problemas matrimoniales, un caso muy especial que se menciona ahí,
Entonces, cada capítulo, si usted va analizando en la primera de Corintios, va mencionando estos problemas que no eran, como digo, menores y tampoco eran fáciles de poder enfrentarlos. También había problemas en cuanto a los sacrificios, a los ídolos. Ahí en el capítulo 9 el apóstol Pablo también tiene que utilizar un tiempo para poder defender su apostolado, porque habían personas que le estaban criticando a él de tal manera que estaban diciendo que esa autoridad no era tal y estaban desprestigiando también todo lo que él estaba haciendo. Entonces, la obra de Satanás estaba actuando muy, muy fuerte en la iglesia, en la congregación. Después, un año después que el apóstol Pablo escribe la primera carta ahí a los Corintios, escribe la segunda carta que tiene ese nombre y dice que ahora en Pablo, al tener tantos problemas al escribir, ¿cierto?, la primera carta, él se había creado una ola de falsa desconfianza y decían que él no era una persona sincera y cuestionaba la autoridad apostólica. Y ahí Pablo, ¿cierto?, está dando argumentos sólidos con respecto a eso, pero una de las cosas que me llama la atención y me gusta el apóstol Pablo, a pesar de que es un hombre muy, muy directo, muy rudo también, todo lo que habló en cuanto a su defensa personal fue para el bien de la congregación. Él, si bien es cierto, estaba exponiendo de manera sólida los argumentos los cuales a él le habían llevado a estar en esa posición. Él estaba utilizando esos argumentos para buscar el bien de la iglesia, no el mal, y es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos también experimentar hoy en día en las iglesias el hecho de no solamente dedicarnos a, como dicen acá, a bajar la caña solamente, ¿cierto?, dando una sensación de un autoritarismo excesivo, y acá se dice esto porque yo estoy acá. Recordemos que en la iglesia esas cosas a veces también se veían. Hay un caso muy, muy claro en una de las cartas del Nuevo Testamento de una persona que se llamaba Diótrefes, ¿recuerdan? De una persona que estaba ahí, que le gustaba tener el primer lugar en todo, y ahí el apóstol estaba escribiendo a Gallo que él tenía una cualidad muy especial, muy distinguida entre los hermanos, que él hacía una obra de amor hacia todas aquellas personas que llegaban a la iglesia, que estaban de viaje, los recibía, ¿cierto?, para que pudiesen continuar de una manera buena su trayecto, ¿cierto? Y esta persona estaba celosa, de tal manera que le gustaba tener el primer lugar en todo, y había una reprensión de él hacia aquellas personas que estaban actuando de esa manera, y si no lo obedecían, dice que los expulsaba de la iglesia. Entonces, había una situación muy, muy, muy compleja con respecto a eso, pero vemos acá cómo Pablo, de una manera sabia, él ataca estos problemas y defiende también su apostolado, pero buscando el bien, ¿cierto?, de la congregación. Teniendo esto en mente, un breve trasfondo de lo que es la carta, ahora vamos a ir directamente al versículo 11 del capítulo 13 de 2 de Corintios, donde dice ya el apóstol Pablo, terminando ya su carta, la segunda carta, dice: por lo demás, o sea, por todas estas cosas que les he comentado, por todas estas cosas que han sucedido, por todas estas cosas que hay que tratar, por todo lo que se ha dicho sobre mi persona, dice: por lo demás, hermanos, hace una clara referencia aquí a creyentes y dice: tened gozo. Y lo que quiero compartir en esta mañana son algunos principios que vamos a encontrar en este versículo 11 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Principios para la iglesia hoy en día. Principios para la iglesia de hoy, que necesitamos, ¿cierto?, aplicar en nuestra vida. El apóstol Pablo habla de una manera muy especial, le dice: por todas estas cosas que ya hemos tratado, dice: hermanos, tened. Y esta palabra tened está en un tiempo o en un verbo, es un verbo imperativo, ¿no?, que habla de una constancia en el tiempo. Y cuando nosotros escuchamos estos mandamientos que son para no solamente cumplirlos en el momento en que uno lo escucha, sino que va avanzando el tiempo, eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y hermano, tú puedes analizar tu vida, cómo ha sido tu vida cristiana, cómo ha sido mi vida cristiana desde el primer día que yo conocí al Señor.
cómo hemos tenido momentos buenos, ¿cierto? Momentos difíciles, la curva se va ondeando de tal manera que nos va mostrando, ¿cierto?, de que tenemos diferentes tiempos. A veces estamos en los mejores tiempos con el Señor, en comunión, en servicio. A veces llegan cosas tan fuertes en nuestra vida que nos desaniman, situaciones especiales en la iglesia con hermanos que nos bajonean, nos llevan abajo, pero nuevamente el Señor se va encargando a través de personas, a través de su palabra, ¿cierto?, de poder nuevamente estar instruyéndonos y enfocándonos realmente para poder seguir avanzando en el camino. Entonces, esta palabra dice, tened gozo. Aquí vamos a ver el primer principio, hermano, que necesitamos aplicar para la iglesia hoy en día, para la iglesia acá en Monte, para la iglesia allá en Chile, donde estoy asistiendo, para la iglesia, ¿cierto?, universal. Dice, tened gozo. Principio de contentamiento. Este es el primer principio, el principio de contentamiento. Habla del gozo. Hermanos, una de las cosas que la Biblia se va a encargar de mostrarnos a nosotros es que necesitamos tener, ¿cierto?, este contentamiento en cosas que nosotros tenemos y a veces las olvidamos o nos acostumbramos a aquellas cosas. Vamos a ver varios versículos, por favor, ahí en Lucas capítulo 10, versículo 20. La palabra del Señor menciona algo importante, que es lo primero que nosotros necesitamos tener, este contentamiento, este gozo constante en nuestra vida. Lo menciona allí el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 20, donde dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres, ¿qué dice?, están escritos en los cielos. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que nosotros necesitamos tener contentamiento, un gozo en nuestra vida, es por nuestra salvación. Regocijaos, dice, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y qué importante es eso, hermano? Quizás ahora lo vemos como algo muy simple. Sí, es verdad, hermano Enrique, tiene razón. Estar contentos por la salvación. Pero ¿cómo a veces andamos caminando diariamente en nuestra vida sabiendo de que a lo mejor no estamos manifestando, ¿cierto?, esta verdad de que nuestro Dios nos alcanzó a través de su palabra? Un día, no recuerdo cuál fue exactamente el mío, sí, el año, pero sé que fue en el mes de febrero del año 88, no sé qué día exactamente, pero ese día el Señor me alcanzó. Y mi vida cambió de destino, porque iba directamente al infierno, y Dios me dio a través de su palabra, ¿cierto?, las buenas nuevas, el evangelio de salvación, y desde ahí en adelante mi vida ya tiene un rumbo distinto, un fin distinto, que es, ¿cierto?, estar un día con el Señor. Ese es un motivo de contentamiento, un motivo de gozo. Por eso allí en las propias palabras del Señor dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Otro pasaje ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 6, menciona sobre este principio, donde dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahí está haciendo referencia a la parábola de la oveja perdida, ¿no? Entonces hace referencia también a que hay gozo, hay alegría, hay regocijo, ¿cierto?, cuando una persona es encontrada, cuando una persona llega al redil, cuando una persona es rescatada del infierno, es rescatada, ¿cierto?, de la vía de pecado. Filipenses capítulo 1, verso 18, Nuevo Testamento, allí son citas que están reafirmando este principio. Filipenses 1, 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, no solamente necesitamos regocijarnos o tener un contentamiento por la salvación que nosotros tenemos, sino que también cuando se predica el Evangelio, porque estamos dando vida, y esa vida que proviene directamente de nuestro Dios. Entonces, principio de contentación, que tengáis gozo en la salvación.
Algo más importante también, hermanos, que por lo cual yo sé que usted y yo nos levantamos cada día para poder conseguir, ¿cierto?, los medios para poder vivir cada día. Necesitamos tener contentamiento no solamente en la salvación, sino que un contentamiento en el sustento. Primera Timoteo capítulo 6, verso 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos por salir a trabajar, por estar muchísimas horas para poder conseguir, ¿cierto?, el sustento para la familia? Que eso es bíblico, es verdad. Pero a veces nosotros nos desequilibramos de tal manera que pasamos toda nuestra vida y todo nuestro tiempo, ¿cierto?, gastando nuestras fuerzas para poder, ¿cierto?, siempre tener un poco más, que no es malo, pero a veces caímos, ¿cierto?, en ese desequilibrio, en el sentido de que perdemos el sentido, el foco de lo que Dios nos dice. Por eso dice su palabra también que nosotros necesitamos tener este principio de contentamiento en el sustento. Versículo 8, nuevamente lo leo, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Estemos contentos. No nos afanemos por aquellas cosas que no estamos necesitando. Y si Dios te permite, hermanos, tener algo más, amén también, pero compártelo. Pero que no sea el fin de tu vida y de gastar todo el tiempo en poder conseguir más y más y más. No vamos a llevar nada de este mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es la provisión de Dios para nuestra vida. Algo también, hermanos, que a veces es difícil poder practicar, es el hecho de poder tener gozo, tener este contentamiento en medio de situaciones difíciles. Vamos allí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La Escritura continúa diciendo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Necesitamos también tener esta actitud, ¿cierto?, de contentamiento en medio de las situaciones difíciles que podamos enfrentar. Si bien es cierto, no estamos recibiendo persecuciones acá en este lugar, pero hay otros lugares que sí, donde ser cristiano, ¿cierto?, es pagar un precio muy alto e inclusive entregar su vida. Pero nosotros estamos viviendo situaciones totalmente distintas a que se viven en otros lugares. Pero eso no nos dice que nosotros nos vamos a estar exentos a vivir situaciones, ¿cierto?, en los cuales nosotros tengamos que a veces tener paciencia, recibir, ¿cierto?, el ánimo del Dios mismo para poder seguir adelante. En el sufrimiento, repito los versículos, bienaventurados sois, súper felices sois, en otras palabras, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad, de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, nuevamente menciona, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 4. Estoy utilizando varios versículos, hermanos, para poder reafirmar estas verdades, para poder cada uno de nosotros tener el fundamento directamente de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Se me perdió, acá está. Primera de Pedro 4, versículo 13 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened, ahí está nuevamente este imperativo, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué?
en diversas pruebas. Hermano, ¿usted ha tenido alguna prueba en su vida cristiana? Sí, ¿no? ¿Y hemos tenido gozo, alegría cuando estamos viviendo esas situaciones difíciles? Fíjate lo que dice la Escritura. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque hay un propósito a través de esas situaciones. Hermanos, a veces llegan cosas que no estamos esperando. Estamos viviendo buenos tiempos y de un día para otro una noticia, un familiar que partió, una enfermedad que se manifestó, que nos golpea. Pero ¿saben qué? En medio de esas situaciones Dios nos dice que necesitamos tener ese contentamiento, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es como un abanico, ¿no?, que van a venir a nuestra vida de situaciones. Dios obra a través de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar. Y no solamente eso, sino que en toda situación, en Filipenses capítulo 4, allí el apóstol Pablo, fíjate lo que él menciona, capítulo 4, versos 4 y 11, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La carta de Filipenses es la carta llamada la carta del gozo, porque menciona muchísimas veces esto. El apóstol Pablo, ¿cierto?, tomando estas palabras, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, y allí en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, ¿qué dice?, a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme. O sea, es un proceso. Hermanos, la vida cristiana es una vida de crecimiento, de ver en constante crecimiento. Y las pruebas, las situaciones diversas que nos toca vivir, nos van a enseñar, ¿cierto?, a aprender qué es el contentamiento, a vivir con gozo, cualquiera sea nuestra situación. Primera de Tesalonicenses 5:16, reafirmando también esto, dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Primer principio, el apóstol mencionaba ahí en el versículo 11: por lo demás, hermanos, tened gozo. Primer principio llamado contentamiento para la iglesia de hoy, para poder aplicar. Menciona ahí seguidamente la palabra del Señor donde tened gozo, dice: perfeccionaos. Perfeccionaos. Este es el segundo principio. Dice que seáis perfectos. Este es el principio del crecimiento. No solamente contentamiento, sino que principio de crecimiento. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 9, dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Qué significa perfección? Es o significará impecabilidad, o sea que yo nunca voy a dejar un día de pecar. No vamos a dejar de pecar, porque vamos a estar hasta que el día del Señor nos llame con nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo tenía esa lucha, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer hago. Pero él se esforzaba, ¿cierto?, por vivir una vida agradable al Señor. Y cuando hace esta referencia Pablo de perfeccionaos, hace una mención también al hecho de poder equiparnos de una manera adecuada para vivir nuestra vida cristiana. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice allí la Escritura: a fin de que, dice, de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayer hablaba con un hermano y me mencionaba de que había algunas personas que mencionaba en conversaciones que los dones no existían. Y sí existen, hermano. Es un regalo de Dios para sus hijos, para la iglesia. Y este mismo pasaje que estamos mencionando hace referencia
a que, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay mucha inmadurez, hermanos, en nuestra vida. Mucha inmadurez, muchas áreas en las cuales nosotros necesitamos crecer. Y el tiempo que Dios determine que usted y yo estemos en esta tierra, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, es un proceso. La vida que usted y yo estamos viviendo, que es un regalo de Dios, es el tiempo que Dios va a estar trabajando diariamente en nuestro interior. Entonces, es importante de que nosotros reconozcamos que necesitamos crecer. Y evidentemente nosotros vemos que hay mucha inmadurez en nuestra vida. Si hay inmadurez en mi vida, hermano, imagínense una congregación. En todo necesitamos mejorar, todos necesitamos seguir creciendo. Y a veces nosotros nos estancamos porque estamos mirando, ¿cierto?, a nosotros mismos. Pero la Biblia nos menciona de que nosotros necesitamos aplicar este principio del crecimiento. El apóstol Pablo menciona allí, dice, tened gozo, y además dice, perfeccionaos. Hay un pasaje muy, muy lindo que menciona allí en el libro de Hebreos, capítulo 6, 1. Son palabras que yo los tomo de una manera muy especial porque a mí en especial me alienta, a mí me anima, a mí me hace pensar y en cierta manera también me va exhortando de una manera especial, donde dice el escritor allí, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. A veces gastamos tiempo en que si soy amilianista, si va a venir en Cristo en la mitad de la tribulación, y empezamos a gastar tiempo en aquellas cosas que son importantes, que tengamos una posición, pero a veces dedicamos nuestra vida y a veces nos vamos con este contemporáneo, este pastor contemporáneo, y lo menciono al otro. La palabra dice, pero ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos, ¿a qué dice? Adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Pero tomo estas palabras para mí y las quiero compartir también con ustedes, hermanos. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante al crecimiento en tu vida y en mi vida. Vamos adelante. Necesitamos avanzar. Necesitamos tener, ¿cierto?, y aplicar este principio mutuo de poder perfeccionarnos en la vida cristiana. ¿Y de qué manera, hermanos, Dios va a utilizar, o qué medios va a utilizar Dios? Bueno, obviamente su palabra, que es indispensable para nuestra vida. Pero ¿sabe, hermano, a quién va a utilizar Dios también? A usted y a mí. Porque Dios te dio y me dio un don. Y algunos tienen más de un don. Y sabes, allí, tal como lo mencionaba el libro de Efesios, capítulo 4, dice que ese don, hermanos, que usted tiene, hermana, que usted tiene, que yo tengo, dice, ese don, dice, es a fin de perfeccionar a los santos, de equipar al pueblo de Dios. No es para mí. El don que Dios me dio es para yo desarrollarlo y ser de bendición para ti, hermano. Y el don que Dios te dio a ti es para bendecirme a mí, para ayudarme a crecer, a perfeccionarme en la vida cristiana, a madurar. Nos necesitamos mutuamente, hermano, dice, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjate que esta palabra la utiliza muchas veces, perfección. No es esa perfección de decir de que nosotros nunca vamos a fallar, sino que habla del hecho de poder equiparnos, de poder crecer juntos, de poder desarrollarnos juntos, de poder alcanzar la madurez que Dios quiere para nuestra vida. ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, dice, siguiendo la verdad en amor. Hermano, cuando yo estoy ejercitando mi don, el don que Dios me dio, estoy mostrando, ¿cierto?, el amor de Dios hacia tu vida. Ese amor que un día me alcanzó, ese amor que llegó y fue derramado en mi corazón, al yo estar desarrollando el don, estoy mostrando el amor de Dios para tu vida, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjese, hermanos, acá, lo importante que es este punto, este principio del crecimiento, donde dice que de quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué dice? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, estamos acá para poder animarnos, para poder avanzar. Vamos adelante, vamos a crecer, vamos a conocer más a nuestro Dios a través del estudio de la palabra. Vamos a exhortarnos mutuamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, es un pasaje muy conocido, pero dice una gran verdad. Dice que toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Nos va a redarguir. Esa palabra redarguir es convencer. Nos va a mostrar y nos va a convencer de que estamos errando y necesitamos ir por aquí. El Espíritu Santo va a estar haciendo una obra con la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Cuando Dios utiliza la palabra, te va a mostrar el error, nos va a dar la opción de que nosotros podamos corregir. Ese es el efecto también, que es como una cadena de eventos que van sucediendo cuando uno está en la palabra, para corregir y para instruir, para poder equiparnos, hermanos, para seguir adelante. A fin de que, dice, que el hombre de Dios sea, nuevamente esta palabra, dice, perfecto. Y que habla de la perfección, dice, enteramente preparado para toda buena. Segundo principio, hermanos, es importante. El apóstol Pablo mencionaba ahí, por lo de tened gozo, perfeccionados. Y saben algo importante también que en la vida necesitamos, es el hecho de poder saber de que necesitamos la consolación. La consolación. Consolaos, que tengáis consolación. La iglesia tiene un llamado a la consolación. El Espíritu Santo, hermanos, que está morando en ti y en mí, ¿sabe qué? Es el consolador. El que está al lado mío, y está al lado tuyo, ¿para qué? Para animarte, para poder ayudarte, para poder exhortarte, para poder moverte. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo que está morando en nuestra vida. La iglesia en sí también tiene un llamado a la consolación, en el sentido de que nosotros necesitamos reconocer que vivimos vidas tan individualistas. Estamos pensando en nosotros, a veces ampliamos un poco más el área, nuestra familia, y nos damos vuelta ahí. Pero cuando estamos nosotros mismos, estamos viendo por nuestro propio interés. El apóstol Pablo estaba mencionando ahí en sus cartas de que esta situación también se estaba viviendo en aquella época.
él mandaba a Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Y no podemos vivir una vida cristiana solitaria. Yo puedo. Estamos errados si pensamos de esa manera. Necesitamos tener y aplicar este principio hoy en día en la iglesia, el principio de la consolación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, lo conocemos también. Recuerden que en ese pasaje hace referencia el apóstol Pablo a que habían creyentes que estaban un poco tristes, confundidos quizás por qué iba a pasar con aquellos familiares que habían partido antes. Y ahí el apóstol Pablo dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí empieza a hablarnos el evento que viene. Pero termina ahí en el versículo 18, que es el que quiero mencionar, dice, por tanto, por esa verdad de que el Señor va a venir por los suyos y también por nosotros, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí en el mismo capítulo 5, versículo 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, necesitamos abandonar el individualismo. Ya no soy más yo solo. Recuerda que tengo parte activa en el cuerpo de Cristo. Dios me dio un don y necesito desarrollarlo para el bien de mi hermano, comenzando con mi familia y los hermanos también de acá de la iglesia. Necesitamos animar, necesitamos alentar. El hecho de poder estar acá hoy en día, hermanos, sentados acá en esta banca y escuchando, es porque el Señor nos exhorta también a su palabra, donde dice allí en Hebreos capítulo 10, versículos 24, dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre. Hay muchos hoy en día y hay las iglesias que tienen por costumbre no venir a la iglesia, no venir a la reunión. ¿Por qué? Porque va a predicar él, tal hermano, va a dirigir tal hermano y no me gusta como lo hace, así que no voy. Cuando vaya tal hermano voy a ir. No está bien eso. Hermanos, necesitamos congregarnos. No tener esa costumbre de no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí dice que nosotros a través de congregarnos, dice, nos vamos a exhortar. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos, hermanos, estar acá y escuchar la voz de Dios. Tener una actitud correcta cuando se expone la palabra. No ir solamente por aquella persona que me agrada, sino tener esa actitud correcta de poder decir, Dios, necesito más de ti, necesito escuchar tu voz. Háblame hoy día. Y hermanos, de esa manera Dios va a estar utilizando, ¿cierto?, al hermano que se ha preparado para poder compartir, ¿cierto?, esa palabra, para poder animar, para poder alentar. Colosenses 4:8 hace referencia también a que nosotros necesitamos consolar, en otras palabras, como confortar. Dice, versículo 7, leo el anterior, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte, que dice, vuestros
corazones. Qué importante, hermanos, es este ministerio, o aplicar este principio hoy en día en la iglesia, el principio de la consolación. Qué importante es cuando hay hermanos que de una manera silenciosa están pendientes, por ejemplo, hoy en día, de fijarse qué hermano no vino, y de poder sentir algo en su corazón y mandarle un mensaje por WhatsApp y decirle: hermano, te eché de menos hoy día, estoy orando por ti, me acordé de ti, que el Señor te bendiga. Y tú no sabes cómo eso va a impactar la vida de ese hermano. A lo mejor no vino porque estaba desanimado, pero sabe que alguien estaba pensando en él, y Dios va a utilizar esas simples palabras. Necesitamos tener hermanos así, hermanas así, que sean sensibles a esto. Hermanos, cuando nosotros dejamos que Dios utilice en nuestra vida estas pequeñas cosas, sobre todo en este principio de la consolación, no sabe lo bien que hace a la persona que está recibiendo esa bendición de parte suya. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 8, 2, 7 y 8 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, haciendo referencia a una de las situaciones especiales que estaban viviendo y donde personas estaban siendo de una manera, pasando mal tiempo. Bueno, y el apóstol Pablo recomienda, ¿cierto?, de poder alentar, de poder consolar, de poder confortar el corazón de aquella persona que estaba viviendo una situación difícil en su vida. Y la última cita es porque necesitamos también exhortar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Es una cita que no correspondía, me equivoqué. Pero bueno, la idea, hermano, es poder exhortarnos mutuamente para poder aplicar este principio de la consolación. Hermanos, yo quiero mencionar algo con respecto a eso. El mes de julio, bueno, ya hace 3 años atrás que el mes de julio es un mes muy especial para mí, para mi familia, para mis hermanos. Y quiero mencionarlo como testimonio quizás de cómo eso afectó a mi vida y cómo fue de bendición este principio que la iglesia debe aplicar hoy en día, que es la consolación. Día 18 de julio partió mi papá al cielo, y 2 días después mi mamá. Fueron 2 golpes así, pero muy fuertes. No esperábamos eso. Ellos estaban con salud, habían pasado bien el tiempo de la pandemia, el COVID, y bueno, ya finalizando, ya un par de meses antes de poder finalizar ya, y que se había decretado ya no andan más con mascarilla, bueno, ellos partieron. Pero cuando mi papá entró al hospital, él el día anterior estaba raspando con una pala el pasto ahí en la calle. Entonces era algo que jamás estábamos pensando que iba a suceder. Al día siguiente, un poco de fiebre, los internamos para poder que estuviese mejor, y bueno, y salió de ahí en un cajón. Después de llegar del cementerio, al día siguiente fui a mi trabajo, y después cuando llego, mi mamá partió también. Y fueron tiempos duros, difíciles, poder enfrentar eso. Por eso digo, hermanos, que tú no sabes lo que va a suceder en tu vida. Vas a estar viviendo tiempos tranquilos, pero en el momento va a llegar una noticia fuerte. ¿Y sabes lo que te mantiene? Bueno, en primer lugar fue la contención de mi familia, está mi esposa, mis hijos, y obviamente me quebré. Yo me acuerdo que salí de ahí cuando escuché la segunda noticia de mi mamá, y ya no me acuerdo mucho más nada, pero fue un dolor agudo que
que sentía aquí en mi interior, ¿no? Y qué lindo fue poder tener el ánimo, el consuelo de la iglesia, de los hermanos. Y yo recuerdo cada hermano que participó conmigo, y no es un tema para que uno entre a criticar de que este no vino y debería haber estado, no. Sentí el amor de Dios en las personas que llegaron a ese lugar. Recuerda que cuando hacían un velorio o algo así era difícil y muchas personas no iban por el contagio y todo eso, pero llegaron muchas personas que no pensé que iban a llegar para poder estar ahí acompañando, un par de palabras en silencio, pero fue increíble cómo uno puede, hermano, experimentar el consuelo del Señor a través de la vida de los hermanos. Por eso menciono, hermanos, que es importante y tú no quites valor o importancia a aquellas cosas mínimas que podamos hacer por el otro hermano cuando está viviendo un tiempo difícil. Porque Dios va a utilizar eso pequeño. Un hermano, un abrazo sincero, fuerte, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Unas palabras a través de un mensaje, una pequeña oración. Hermanos, necesitamos practicar estas cosas y va a ser lindo. Yo les animo para que podamos avanzar en esto, de que la Iglesia de Dios aplique estos principios, estas verdades que son simples. Les decimos, bueno, tan simple esto. Bueno, hermano, es simple, pero cuesta que nosotros lo podamos aplicar, porque vivimos muchas veces para nosotros mismos, para lo que yo quiero, para cuando yo quiero. Y el último principio, hermanos, ya con esto termino, dice allí el apóstol: por lo demás, hermanos, primero, tened gozo, contentamiento, perfeccionaos, crecimiento, consolaos, ¿cierto? Estar allí apoyándonos, y dice, y sed de un mismo sentir, que sintáis una misma cosa, el principio de la comunión. El principio de la comunión. La iglesia tiene que desarrollar la unidad entre sus miembros, y es algo que la iglesia de Corintios adolecía. Estaba ausente esto, la unidad, porque allí en la iglesia, en capítulo 12, versículo 20, que la situación no era buena en la iglesia, no era favorable y había muchos problemas. Y en el versículo 20, de 2 Corintios, dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos días por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación, la lascivia que han cometido. Hermanos, necesitamos como iglesia manifestar la comunión, la unidad. Somos tan diversos, somos tan distintos los unos con los otros, pero en medio de esa diversidad, porque Dios nos hizo en cierta manera así también, no todos iguales. Imagínense, todos fuesen igual que yo, un desastre. Si todos fuésemos iguales, bueno, ese no fue el propósito de Dios, pero en medio de la diversidad puede haber unidad. Y eso lo produce el Espíritu de Dios en nuestra vida cuando nos sometemos. Dice que necesitamos defender esto en Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos, atentos, dispuestos, ¿a qué? A guardar, ¿cierto?, esta unidad en el cuerpo, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz.
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Podemos tener unidad? ¿Puede haber comunión en el cuerpo de Cristo, en la congregación de la Iglesia de Monte? Sí. ¿En Santiago de Chile también? ¿En la Farfana? Sí. Se puede. Pero necesitamos nosotros, hermanos, estar prestos, atentos, dispuestos, solícitos en defender la unidad. En medio de la diversidad, hermanos, necesitamos lograr unidad, y eso es posible. Sed de un mismo sentir. Y hay una manera de desarrollar esa esa unidad. Lo que debe estar allí, hermanos, para que haya unidad, son 3 cosas, y están mencionadas en el versículo 2 del mismo capítulo 4. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3 ingredientes para poder lograr la unidad: humildad, mansedumbre y soportémonos los unos a los otros. A veces van a haber momentos en que es difícil, este hermano que es cara dura, que es cabeza dura. Qué difícil que es. Pero hermanos, tenemos que seguir adelante a la perfección, al crecimiento, a la madurez y a guardar la unidad para poder manifestar este principio que es el principio de la comunión. Hay muchos principios que encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Dios comunica a su iglesia que debemos atender. Hemos visto contentamiento, crecimiento, consolación y la comunión. Hermano, esto es imperativo. Es imperativo que escuchemos la voz de Dios y apliquemos en estos principios, en primer lugar, a nuestra vida y a nuestra iglesia. Hermanos, deseo que la palabra del Señor haya sido de bendición para su vida en esta mañana. Para mí ha sido una bendición también poder compartirla y también más responsabilidad, ¿no?, de poder haberla expresado. Vamos adelante. Déjame leer por última vez el capítulo 6 de Hebreos, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante. Hermanos, vamos adelante. Hay tiempo. Tenemos tiempo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar y dar gracias por este tiempo. Padre, muchas gracias. Le damos en esta mañana, en esta oportunidad, por estar escuchando su palabra. Deseamos, Señor, que pueda tener el fruto deseado en cada una de nuestras vidas, que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor, nos ayude, de tal manera que podamos manifestar en nuestro andar diario, Señor, que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos, Señor, aplicando las verdades que tú nos vas enseñando a través del pasar del tiempo al poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, una bendición especial para esta iglesia, para esta congregación, para los hermanos que están dirigiendo. Bendice y guarda grandemente sus vidas. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.